Gloria al Señor. Seguimos en el Espíritu. Amén. Seguimos en el Espíritu. Zacarías capítulo 4. Voy a leerles una versión diferente para que puedan ver algo distinto en este pasaje. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. La primera parte del 7 también, pero capítulo 4 de Zacarías. La versión NBB. Voy a leerles. Le dan un tiempito para encontrarlo porque no es un libro que quizás lean demasiado o que conozcan tanto. Zacarías, al final del Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 6. Les leo. De modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. ¿Dónde está Zorobabel en esta noche? No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu. ¿Cuánto le gusta esta versión? Amén. Presten oído hoy al Espíritu Santo. ¿Por qué esta palabra en esta noche? Para los hambrientos y sedientos que vinieron a este servicio. Amén. Les leo otra vez. De modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 7. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel. Leemos al comienzo una tremenda revelación y una palabra específica para Zorobabel. Ahora les voy a explicar quién es. Pero quiero que se detengan no solo en ese detalle, sino en la promesa que Dios le está dando a Zorobabel. Zorobabel, se los voy a decir como lo diríamos nosotros naturalmente. Zorobabel, te lo firmo. Ninguna montaña te será estorbo. Ninguna montaña podrá estorbar a Zorobabel. Por eso es importante entender lo que Dios le estaba anunciando a Zorobabel, porque la promesa es muy grande, es de muy alto vuelo esa promesa. Le está prometiendo a Zorobabel que no iba a haber ni siquiera un impedimento que lo pueda detener. Yo no sé ustedes, yo quiero eso para mi vida, amén. Que nada nos detenga. Quiero eso para la iglesia, para nuestras familias. Pero saben, cuando leo este pasaje digo, bueno, es una palabra para quien iba a gobernar. Lo primero que se le anuncia es que con ejército no sería. Tal vez cualquier rey o gobernante lo primero que piensa más en aquella época, el poderío del ejército. Es más, la fuerza de un gobierno aún hoy muchas veces se mide por el poder militar. Es más, eso le daba autoridad a un gobierno, la cantidad de soldados, tanto para poder soñar incluso con conquistar más tierras. Pero me hace ruido cuando leo el pasaje porque me encuentro que Zacarías le está avisando, olvídate del ejército, no es por ahí. Yo sé que todo rey puede estar pensando, bueno, a ver cuántos soldados tengo. Lo primero que hacen es hacer un censo. Pero Dios de entrada le dice y le anuncia a Zorobabel, te aviso algo, no va a ser con ejército. No vas a avanzar a través del ejército, no viene por ahí la victoria, no viene por ahí la promesa. Bueno, quizás el rey habrá dicho, bueno, si no es con ejército, tal vez sea con fuerza, que era lo segundo que el Señor le iba a decir que no. ¿Y qué es lo que entra en fuerza? Entra todo el poderío humano, nuestra capacidad. Puede ser un equipo de trabajo, puede ser asesores que un rey pueda tener. Si tal vez el rey no tiene mucha capacidad, depende de un equipo a veces para que lo asesoren. Buscaban sabios, instruidos que les puedan dar consejo y en la multitud de consejos poder tener exactitud en las decisiones. Pero Dios le dice, Zorobabel, tampoco es con fuerza. Yo no hubiera querido estar en el cuero de él, pero yo digo, me imagino, cualquiera de nosotros podría sacar cuenta y decir, si no es con ejército y no es con fuerza, ¿con qué va a ser? La realidad es que Dios le anuncia y le dice, solo con mi espíritu. Y esto quiero que entre a tu espíritu y a tu corazón.
Porque esta es una palabra que es rema de avivamiento. Ustedes entran a la iglesia allí en Colombia y ven, en el fondo se ven los videos. Dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Es el rema de avivamiento. Lo han entendido, lo han vivido y hoy vemos el fruto. Y hoy el Señor me inquietó con esta palabra, porque veo una promesa realmente de un gran nivel de victoria, que ninguna montaña lo pueda detener. Pero claro, por otro lado, al comienzo veo algo que le he puesto, lo definí de esta manera, algo absoluto. Cuando Dios dice, no va a ser con ejército, no va a ser con tu fuerza, tiene que ser con mi espíritu. En otras palabras, el Señor lo que le está anunciando a Zorobabel es que había una sola manera de encontrar este nivel de victoria. Tienes que aprender a caminar, a vivir, a hacer todo con mi espíritu. Aprende esto. Y saben, esto es un mensaje que yo se lo estoy compartiendo a ustedes y un mensaje para los pastores también. ¿Saben cuántos pastores todavía están tratando de entender esto? Estamos tratando de entender esto. Nos cuesta entender esto. No solo aquí a Zorobabel, que ahora les vuelvo a decir, les voy a anunciar quién era o cómo vivía, pero la realidad es que a cualquier ser humano nos cuesta entender esta simpleza tan profunda de Dios, que no se trata de lo que vos puedas hacer o de tus capacidades, ni de tus recursos, de tus ideas, de lo que quieras, nada de eso es la clave de la victoria. Hay una clave dada en Zacarías 4:6 que hoy la tenemos que entender. Señor, ¿dónde está esa clave? Es tan simple lo que dice. Es solo con tu espíritu. Esa tiene que ser nuestra dependencia de Él, básicamente de Él. Y la victoria será grande, grande, extremadamente grande. Yo le decía que es algo absoluto porque, no deja ningún término medio ahí en el camino. Es o todo con Él o nada sin Él. No sé si están de acuerdo. Muy fuerte lo que le plantearon a Zorobabel. La oferta era grande. No va a haber ni una montaña que te frene. Pero la determinación tenía que ser extrema. Señor, ¿no puede ser un poquito de tu espíritu y un poquito de mis ideas? Un poco de mis proyectos y de mi fuerza y de mi entusiasmo. Y cuando yo ya no tengo fuerza, ahí que aparezca tu espíritu. No. Solo con mi espíritu. Solo con mi espíritu. Recibe esa palabra en esta hora. Solo con mi espíritu y te vas a dar cuenta y vas a aprender que no habrá montaña que detenga tu vida. Es un nivel de promesa altísimo. Y uno dirá, bueno, qué suerte la de Zorobabel. No, Jesús hizo la misma promesa. Cuando Él dijo, por ejemplo en Marcos 9:23, le habló al padre de un chico que estaba sufriendo una manifestación diabólica, estaba endemoniado y fue desesperado a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, por favor ayúdame. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Son las mismas palabras. No hay ni siquiera una montaña que pueda impedir tu crecimiento, tu avance y tu conquista continua si aprendes esta realidad. Es con mi espíritu. Iglesia, yo quiero hoy de alguna manera convocarles y que el Señor nos lleve a este nivel. Como dijo la pastora, el avión está subiendo, hay que subirse. Quiero que nos desafiemos hoy a entender esto y a vivirlo. Y ahora voy a desarrollar un poco más la idea. Pero me interesa esto de que cada uno de ustedes pueda atravesar sus montañas y que ya no sean una montaña sino un valle, como dicen algunas versiones. No será una gran montaña, sino simplemente una llanura para Zorobabel. ¿Cómo puede ser que algo tan difícil o que hoy es algo que te genera miedo, si aprendes a hacer todo con el Espíritu, mañana eso será algo fácil? ¿Me estás entendiendo lo que estoy predicando? ¿Cómo puede ser que aquello que hoy no quieres ni recordar o que ni te atreves a mirarlo porque le temes, pero si Dios te lleva a esta realidad de caminar con el Espíritu, esa montaña será una simple llanura? ¿Cuánto lo quieren a eso? Yo lo quiero. Eso es caminar con la unción del Espíritu. Yo siento la unción en esta noche. Es aprender a conquistar, a vivir, a hacer tu carrera, a hacer tu trabajo, lo que hagas, con el Espíritu. Con el Espíritu.
no depender todo de tus fuerzas. Y créanme, yo soy me considero una persona esforzada y apoyo a los que se esfuerzan y valoro que nos esforcemos. Pero una cosa es ser un esforzado y de hecho para Dios hay que esforzarse. Pero otra cosa es que tu vida dependa de ese esfuerzo. Porque a veces las fuerzas no están. Tienes que entender que tu conquista segura depende del Espíritu de Dios. Como hablaba la pastora hoy de cuidar el fuego. Si yo entiendo de que no será por mi fuerza, no será por mi talento, no será por mi instrucción, sino por el Espíritu, entonces yo a Él no lo pierdo ni loco. ¿Me están entendiendo? Porque de Él depende mi victoria. Lo tengo que cuidar mi relación con Él, buscarlo, porque de Él depende que esa montaña se vuelva una llanura. ¿Me están entendiendo en esta noche? Yo quiero eso para mi vida y quiero eso para tu vida también. Ninguna montaña podrá estorbarte. ¿Te animás a decirle de al lado por si no entendió? Ninguna montaña. No, decirlo otra vez, ¿no entendiste? No, ninguna montaña, ninguna. La promesa es alta, Señor. Pero hay una convocatoria a caminar, a hacer todo en el Espíritu y con Él, con su Espíritu. Saben, yo creo que si hubo alguien que entendió esto, fue el rey David. Busquen por favor 1 Samuel 17, yo quiero mostrarte allí. Aquí viene algo importante, algo muy, muy para aplicar a nuestra vida. Hubo uno ahí que aprendió lo que era, no con ejército, no con espada, no con fuerza, es con su espíritu. Y yo te lo quiero mostrar en este ejemplo, que tal vez conoces la historia de David y Goliat, la habrás oído muchas veces, pero quiero leer algunos versículos nomás breves. La historia nos cuenta que el ejército de Israel se había arrinconado y estaban intimidados por el ejército de los filisteos. Eso cuenta la historia, pero entre los filisteos había un gigante conocido como Goliat que amenazaba. Les leo ahí el 17-16. Dice que este filisteo, que era un hombre altísimo, que imponía miedo y que gritaba y maldecía, amenazaba a Israel todos los días. Y nadie se animaba a enfrentarlo. Dice, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Déjenme decirles algo. Cuando la iglesia no entiende lo que es con su espíritu, e insiste en hacer las cosas con su fuerza, pasa lo que le pasó al ejército de Saúl. Pasan días, pasan meses y nadie enfrenta a Goliat. Hasta la iglesia se ve oprimida por Goliat, porque no hay quien le enfrente. Solo un hombre del Espíritu puede enfrentar a ese Goliat. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo dice eso? Esa es la realidad de lo que leemos. Había un ejército entero y ni siquiera uno se atrevía a hacerle frente a ese gigante. Y eso no está lejos muchas veces de nuestra realidad, de la iglesia. Cuando la iglesia está en timidez, está en vergüenza, está tibia y está en sus fuerzas, no se atreve a enfrentar esas montañas o gigantes. Todos los días, 40 días, se levantaba Goliat y amenazaba a Israel. ¿Quién se atreve a enfrentarme? Todos los días, ni siquiera el rey Saúl se atrevía a enfrentar a ese gigante. Pero dice la palabra que en un momento apareció David, que lo había enviado el padre a llevarle comida a sus hermanos. Ni soldado era, un jovencito. Tal vez 16, 17 años, muy joven. Y cuando llega a ese lugar pregunta quién era ese que andaba gritando y para hacer la historia más corta, se atreve a enfrentarlo, se atreve a ir contra él. Y yo quiero leerles el versículo 45 para que vean cómo es conquistar por el Espíritu. Ustedes imaginen que todo un ejército no pudo enfrentar a ese Goliat, pero aquí David, con el Espíritu, enfrentó y derrotó al gigante. Eso es lo que va a pasar en tu vida si hoy entiendes este mensaje. ¿Amén, iglesia? Amén. Dice el 45, David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Quiero que entiendas esto primero. Un hombre que se maneja en el Espíritu, usa las armas del Espíritu. Dice que tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Esas son las armas naturales que venía este gigante. Pero dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Quieres que toda montaña se vuelva llanura?
aprende a usar las armas que Dios te dio. Deja de usar las naturales, porque cuando usas las naturales estás a la altura de Goliat, al mismo nivel, y no lo vas a derrotar. Pero cuando te paras en el Espíritu, Él te da las armas para derrotar esos gigantes. ¿Cuánto lo creen a eso? Te da armas que no esperabas. Y de hecho, más allá de que ahora vamos a ver cómo Él fue y atacó, pero tomen esta arma que Él usa. Ustedes dirán, sí, pastor, ya sé el arma que usó. ¿Cuántos saben? Una onda, una piedra. Pero hay un arma aquí que no la estás viendo. Tú vienes a mí con espada y con jabalina, y yo vengo a ti con, ¿cómo dice? Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Saben cómo se derrota a los Goliat? Usando el nombre de Jesús, usando la autoridad. Se derrota en oración, se derrota declarando. Esa es la victoria que viene cuando nos movemos en el Espíritu. Ir en el Espíritu contra el enemigo, contra la situación que estemos atravesando, sea cual sea. En el nombre de Jesús retrocede. Amén. Es saber encararlo en el Espíritu. No con nuestras armas. Dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso es saber quién nos respalda, quién está con nosotros. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, miren cómo declara David. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Lo mismo que leímos en Zacarías. Lo mismo. ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor. Repitan conmigo, por favor. La batalla es del Señor. Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Yo lo que veo aquí a David, entiendo de que era un hombre que sabía caminar con el Espíritu, un muchacho joven. Pero si uno va un poco más atrás a la historia de David, él acostumbraba a pastorear ovejas, y mientras lo hacía, ahora lo vamos a leer, David tenía comunión con el Señor. Él conocía al Espíritu, conocía la presencia de Dios en esos tiempos de soledad. Yo veo que David, aún siendo jovencito, fue formando esa relación con Dios, esa comunión. Él conocía al Dios viviente, lo conoció allí en sus tiempos de soledad. Sabía caminar en el Espíritu, y en el momento que se presenta este Goliat, todos asustados ante Goliat, pero él caminaba en otra realidad. David entró en otra realidad a ese lugar y enfrentó a Goliat desde otra realidad, creyendo esto último que leímos, que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Él sabía que la batalla era del Señor. Aunque el que estaba parado frente a Goliat era David, David sabía, esta batalla es del Señor. ¿Entiende esto? Cuando caminas en el Espíritu, con Él, tus batallas Él las pelea. ¿Cuántos lo saben eso? No, pastor, pero yo no doy más. Yo quiero arreglar esto ya. ¿Escucharon una vez? Los impacientes tenemos problema con eso. Queremos arreglar todo ya. Y nosotros. No es con tu fuerza, es con mi Espíritu. Ahora, los que son más lentos, que le cuesta ir al frente, es al revés. El Espíritu Santo te empuja. Vamos, ve adelante, yo voy contigo. Amén. En un caso y en el otro es aprender a ir con Él. Ir con Él. Pastor, es que yo no doy más, esta situación me tiene mal, no sé cómo remediarlo. No doy más, no doy más. Ríndete ahí a los pies, el Espíritu Santo va a hacer algo. Amén. Déjalo a Él. A veces ni lugar le damos, ¿saben? Me vino un recuerdo. Cuando el Señor estaba restaurándonos apenas al comienzo de nuestra economía, yo me acuerdo que un poquitito que estábamos saliendo adelante, lo primero que sucedió fue que el banco comenzó a darnos tarjetas de crédito. Y claro, uno todavía no terminaba de aprender bien la lección de lo que es estar libre de deuda, de no contraer deudas, de tener una economía ordenada. Y me acuerdo que en esos primeros pasitos no tenía para pagar la luz. Recuerdo hace muchos años atrás. Y dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Y no le di ni tiempo. Me acuerdo que entré a la computadora, hice un pago electrónico con la tarjeta de crédito. Ustedes dirán qué cosa tan sencilla, pero yo recuerdo ese día cómo el Espíritu Santo me susurró y me dijo, ni tiempo me diste a que te provea, que yo ya había hecho el pago por tarjeta de crédito. Pero sentí un dolor ese día, me acuerdo, una tristeza, porque me adelanté y no dejé que el Espíritu me sorprendiera. No sé lo que Él me hubiera dado, ¿no? Ojalá le sirva a alguien este ejemplo,
Pero lo cuento solo por la experiencia de entristecerlo al espíritu por ir delante de él y no haber esperado su tiempo. Eso es aprender a caminar con el Espíritu. Yo aprendí con mi error esa vez. Pero que hoy, esta noche, el Espíritu Santo pueda hablarte y pueda mostrarte que tengo una convicción en mi corazón, que Él está haciendo algo y Él está peleando tu batalla. Solo tienes que dejarlo que Él actúe y cuando sea el tiempo darás el paso, amén. Pero hay una realidad, no te adelantes ni tampoco te atrases. Deja que Él te guíe. Yo creo firmemente que Dios guía a sus hijos. Pero entiende esto, tu batalla es la batalla del Señor. Lo que son papás. ¿Qué pasa cuando viene nuestro hijo del colegio y nos cuenta que algo le pasó en el colegio muy feo o que lo trataron mal? ¿Qué es lo primero que uno siente? Voy a ir a hablar con esa maestra. Sus batallas son las nuestras. ¿Es así o no? Eso pasa con el Padre. Eso pasa con el Espíritu. Cuando eres alguien de Él, alguien que lo ama, que lo busca, Él va a pelear tus batallas. Él va a pelear tus batallas. Lo importante es que vos puedas creerlo, puedas creer que Él pelea tus batallas y que tus batallas son las batallas del Señor también. Amén. Ahora, a mí me gusta ver la parte práctica del mensaje siempre. Digo, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? Si es tan fácil. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y se van a ir hoy de aquí del servicio, seguro en el auto, en el colectivo, como haciendo una cuenta, ¿no? No es con fuerza, no es con ejército. Y ya veo que a uno le viene la revelación en el colectivo y pega el grito, ¡es con su espíritu, lo entendí! Pero parece tan fácil, pero nos cuesta entenderlo. Y saben, yo veo dos cosas por las cuales quizás esto a veces todavía lo estamos procesando. Y saben que creo, la respuesta está ahí en 1 Samuel 17, porque aún no lo hemos vivido en lo personal. Yo no puedo hablarle a la iglesia y decir, iglesia no es con fuerza, es con su espíritu, si todavía no lo has vivido en lo personal. Para que la iglesia entienda y vaya a conquistas en el espíritu, tiene que vivirlo primero en lo personal. Y te lo quiero mostrar. 1 Samuel 17, 34, fíjate, cuando David estaba pidiendo que lo dejen ir a pelear con Goliat, este fue su argumento. 34. David insistió. Estaba hablando con el rey Saúl que estaba escondido, que le tenía miedo a Goliat. Dice que David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Una cosa impresionante. Ustedes dirán, pastor se equivocó. Ahí dice que David peleaba no con el espíritu, con un palo. Pero lean el versículo que sigue, 36. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león, que me rescató del oso, me va a rescatar de este filisteo. Amén. David está diciendo, en mi vida cotidiana, todos los días, yo aprendí a que no es con mi fuerza, no es con un ejército, ni con espada, ni con un palo. Es el Espíritu de Dios que me ayuda a derrotar a los enemigos, en este caso al oso y al león. Hermano querido, yo tengo aquí una rema para ti. Tienes que vencer a tu oso y a tu león. Nadie esté pensando en alguna persona. No. Es simbólico. Pero ahí está la victoria en el Espíritu. Que puedas entrar a este lugar y decir, pastor, acá traigo un león. Aquí traigo un oso que derroté esta semana porque aprendí lo que es pelear con el Espíritu, luchar con Él a mi lado. Amén. Estoy listo para que la iglesia entre en la conquista por el Espíritu. Siento en mi corazón esto del Señor. De que ahí donde se aprende en la vida cotidiana, en tu trabajo, en cómo conquistas en tu economía, en cómo conquistas en tu familia, en el trato con tus hijos, cómo los llevas a buscar al Señor. Ahí está el oso, ahí está el león. Y ahí vas a tener tus primeras victorias con el Espíritu. Con el Espíritu. Pastor, ¿cómo hago con mi hijo que no quiere entender? Le doy una buena paliza que no quiere orar. Usó el palo como David, dijo uno. Tengo esta palabra, es con su espíritu.
Pero pastor, usted sabe, mi hijo y mi hija está en la rebelión de la adolescencia. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo derrite nuestros corazones? Amén. No hay rebelión para Él. Un adolescente, un joven, una vida que está endurecida, Él lo puede quebrantar. Él puede derretir nuestros corazones. Pero es todo un aprendizaje hacerlo con el Espíritu. Hacerlo con el Espíritu. Como padres, educar a nuestros hijos con el Espíritu. A veces nos toca pedir perdón por fallas nuestras como padres. Quizás en el trabajo a veces hay precios que pagamos, pero recuerden esto, cuando estés mañana trabajando es con el Espíritu, no es con mi carne, no es con mi fuerza. En la economía, en tu tarea, en el estudio, en la carrera que estás preparándote, es con el Espíritu. Es con el Espíritu. Señor, enséñame a desarrollar mi carrera, pero con el Espíritu. Y te puedo asegurar que ahí es donde se forman las victorias. En cómo conquistas tu trabajo, en cómo conquistas con el Espíritu en cada cosa de tu vida. Y eso te prepara para que un día, como iglesia, podamos ir a cortarle la cabeza a Goliat. ¿Me están entendiendo? Muchas veces se habla de que en la iglesia, en la vida de iglesia, aquí adentro, voy contra Goliat. Pero primero está el oso y el león. Amén. Ahí se aprende la conquista por el Espíritu. Le dije primero por no haberlo vivido personalmente y espero esta noche te sientas desafiado a vivirlo. Pero en segundo lugar, yo entiendo que muchas veces esto no se ha llegado a comprender porque todavía no estamos listos. Te dirá, pastor, ¿por qué no estamos listos? Y ahí es lo que me reservé de Zorobabel, vuelvo al primer ejemplo. ¿Saben, Zorobabel? Si tendría que poner un título hoy, vieron que la Biblia dice gobernador, el gobernador Zorobabel, es porque él no era rey, era casi rey. ¿Por qué? Cuando Israel es llevado deportado al exilio a Babilonia, todos esclavos, el último rey de Judá se llamaba Jeconías, se me había ido el nombre, difícil. Y cuando lo llevan a este hombre, ¿saben quién era Jeconías? El abuelo de Zorobabel. Fue el último rey de Judá, el último que pudo reinar, fue llevado cautivo con todo el pueblo de Judá a Babilonia. Luego de Babilonia se levantan los persas y un tal Ciro, que seguro habrán escuchado alguna vez, y ese Ciro después de muchos años le permite a Israel volver del exilio. ¿Y saben quién vuelve a cargo del grupo? Por linaje, Zorobabel era el nieto y le correspondía, como era descendiente de David, de este mismo David que estoy leyendo, le correspondía venir a cargo. Pero imagínense, él nunca había estado en el palacio, él no sabía lo que era reinar, no entendía nada, pero por linaje lo pusieron ahí al frente. Y ¿saben qué? Hay una realidad. Él vino débil. Cuando yo les leía al comienzo, cuando el Señor le estaba diciendo, no es con ejército, no es con fuerza, Zorobabel, es con mi espíritu. ¿Saben por qué se lo decía? Porque todas esas cosas eran las que le faltaban a Zorobabel. Zorobabel y el pueblo cuando volvieron no tenían ejército. ¿Cómo van a tener ejército si recién estaban dejando volver a su tierra? No querían que se les rebelen, los dejaron volver débiles, sin recursos, sin fuerzas. Ahí venía Zorobabel. Ese era el pueblo que estaba liderando Zorobabel, el casi rey. Ni rey era, lo llamaron gobernador, pero tenía linaje de rey. Él venía débil, venía sin ejército, venía sin fuerza. Pero ¿saben qué? Les dije que la segunda causa es no estar listos. Zorobabel estaba listo. Zorobabel estaba listo y el pueblo estaba listo, habían perdido todo, habían tocado fondo. Y esa es la palabra que traigo para cerrar este mensaje en esta noche. Cuando uno aprende a conquistar por el Espíritu, a que no es con mi fuerza, a que no es con ejército, es con Él. Cuando lo perdiste todo, cuando tocas fondo, cuando te quedas solo, ahí te das cuenta, Señor, ahora me doy cuenta que solo por ti puedo crecer, solo por ti puedo prosperar, solo por tu gracia puedo avanzar. Y eso fue lo que le pasó a Israel. ¿Saben? Históricamente, los teólogos creen, esto lo he dicho ya, que Israel se establece realmente como una nación cuando vuelven bajo el mando de Zorobabel, cuando volvieron destruidos desde Babilonia. Pero ahí el Espíritu de Dios vino sobre ellos otra vez y le dijo, pueblo mío, no temas, no temas, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Espíritu. Agarró a un pueblo débil, a un pueblo que no estaba en jactancia, que no estaba en arrogancia, estaba listo ese pueblo.
¿Sabes cuándo no estás listo? Cuando todavía crees que con un poquito tuyo y un poquito del Señor se va a poder. Y no es con un poquito nuestro y un poquito de Él, es con todo de Él, dependiendo de Él y de lo que Él pueda hacer. Ahí Ageo capítulo 2, versículo 5, solo quiero leerles un versículo. Mis hermanos saben, si tengo que ser sincero, esto es un misterio. Es una palabra muy simple, pero es un misterio descubrirla. Cómo caminar con Él, cómo vivir estas conquistas para que ninguna montaña se vuelva un obstáculo. Pero saben, Ageo fue otro profeta que le habló también al mismo pueblo. Eran Ageo y Zacarías. Está ahí al lado de Zacarías, si lo tenían está al ladito. Ageo 2, 5. Y es la misma palabra, es el mismo mensaje profético para el mismo pueblo, ese pueblo que venía derrotado. No solamente el mensaje no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, sino aquí una afirmación. Y esto quiero que lo recibas hoy. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, no teman. No teman, no es que Dios se va a ir y va a volver. Aquí la palabra estaba restaurando el corazón del pueblo de Israel, diciéndole: aprendan a caminar conmigo, yo no los voy a dejar. No tengan temor, yo les daré esa victoria que están anhelando. Yo sé que no tienen ejército, tal vez no tienen las fuerzas, pero mi espíritu permanece sobre ustedes. ¿Cuántos lo reciben a eso? Pastor, no tengo recursos. ¿Sabes qué? Su espíritu está sobre ti. Pastor, no tengo capacidad. Su espíritu está sobre ti. Pastor, no sé qué hacer, no tengo contactos, no sé a dónde ir, pero quiero esto. Su espíritu permanece sobre ti. Nadie más fiel que Él. Nadie más fiel que su presencia. Así que el mensaje es: no temas, no temas. Levántate y comienza a caminar con el Espíritu. Deja que Él te enseñe como le enseñó a David. Para vencer tu oso, tu león, allí habrá victoria. Y estoy seguro que esta iglesia le va a cortar la cabeza a varios Goliat. Ponete en pie, por favor, en esta noche. Recuerda, para cerrar esto, que su espíritu permanece sobre ti. Permanece sobre ti. Solo tienes que dejarlo a Él reinar, gobernar tu vida. Habrá victoria. Habrá victoria. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Por esta palabra la necesitamos. Necesitamos oírla. Pero qué consuelo saber que tú estás sobre nosotros, que tú permaneces, Espíritu Santo, sobre tus hijos, que no te vas de nosotros, que estás siempre. Pero hoy, Señor, este llamado a movernos con el Espíritu, solo con el Espíritu, solo con el Espíritu. Deja a un lado ahí tus armas, tus pensamientos y agarra esta palabra de esta hora. Haz una oración privada ahí con el Señor. Yo quiero hacerlo solo con tu espíritu, como David enfrentó a Goliat. Ahora, sí, Señor, sobre cada vida, esta convicción, una decisión profunda, solo con tu espíritu, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, es tu espíritu que permanece sobre nosotros.